Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conversa Cómics, Cómics de la alcantarilla, donde hablamos y conversamos sobre cómics y sus cosas cercanas. Esta tarde tenemos una vez más a Alejandra Espino. Y al Doctor Cómics, Alfredo Maza Guzmán. Sí. Y bueno, hoy les traemos un programa especial, o bueno, más que especial, un programa temático como todos los anteriores, sobre la artista canadiense Julie Doucet. El Affaire Doucet. Julie Doucet. Nacida en Montreal el último día de 1965, como ella misma dice en las bios de las solapas de sus libros, Julie Doucet es una de las autoras de cómic más influyentes de los últimos 30 años. Forjada entre el caldo de cultivo del fanzine punk riot guerrillero y una sensibilidad artística de absoluta independencia, Doucet se volvió una voz determinante para toda una generación de historietistas alternativos, con historias que a la vez ofrecían un acercamiento absurdo a lo cotidiano y una mirada quirúrgica de las dinámicas de las relaciones, todo en un estilo gráfico y narrativo recargado de detalles, que pueden ser al mismo tiempo grotescos y terribles, tiernos y fantasiosos. Doucet representó una explosión comiquera de poco más de una década, suficiente para marcar a su generación y a las que han venido después de ella. Nómada, bilingüe, híbrida, marcando siempre su propia manera de hacer las cosas, narrando en su propio lenguaje, un inglés afrancesado, un francés demasiado canadiense. A veces punk, siempre DIY, acompáñenos a descubrir por qué Julie Doucet es una de nuestras autoras favoritas. El Affaire Doucet. Julie Doucet. Y para empezar, yo tengo una pregunta que es ¿por qué decidir hacer un programa sobre una sola artista? En este caso, Julie Doucet. ¿Qué pregunta? Pues es que yo creo que así como es importante explorar los cómics a través de temas, también existen casos de artistas que son sintomáticos de cómo funcionan los, digamos, el mundo del cómic o también como hay artistas que marcan pauta en determinados momentos con su producción o con su forma de hacer las cosas, tanto, por ejemplo, cómo se publican y cómo llegan a tocar a distintos otros artistas, cómo influyen. Y el caso de Doucet es, yo creo que paradigmático en este sentido, porque pues sí pone como al descubierto un montón de cosas de los sistemas del cómic y específicamente desde el mundo del cómic independiente, que es uno de los que a nosotros nos interesa un montón. Entonces, pues decidimos inaugurar nuestros monográficos de Conversa Cómics con ella, porque además pues creo que a los dos nos gusta mucho, ¿no? ¿O qué, doctor? ¿Usted qué opina? Sí, porque, o sea, digo, a mí me parece... a mí me parece como una autora que es bien importante. O sea, para mí sí es... Cada que leo sus cómics y encuentro cosas nuevas que me inspiran y que o sea, como que tomo nota como de lo que hace y cómo lo hace. Entonces sí me parecía como muy importante comenzar con ella esta cuestión de dedicar un programa a una autora que fuera ella. Entonces no sé usted cómo. Sí, no, a mí yo cuando estábamos decidiendo de qué artistas o de qué íbamos a tratar en los episodios, siempre se me ocurre, siempre quiero trabajar con Julie Doucet porque siento que está como ese nivel entre conocida y desconocida, ¿no? O sea, como que sí es una... Como que la banda sí la topa, pero que no la acaba como de llamar, como que nunca ha estado en primer plano. Entonces yo siempre sospecho que la gente no la conoce. Entonces de repente cada vez que me encuentro en tu casa, siempre me encuentro que sí la conoces y que hay una admiración mutua hacia Julie Doucet. Sí es como... Sí me parece como que es indispensable hablar de ella, no tanto ya como una recuperación así de, ay, nadie la conoce, sino como que sí está ahí, sí se habla de ella, pero siempre está como en la periferia del cómic, tanto
Creo que uno de esos es porque habla en francés. Entonces, también Ujú. eso, como yo la leo en inglés, pero no la leo y en español Sí. ahora con la traducción. Creo que también es bien importante, o sea, creo que es una cosa, su caso es bien particular porque creo que justo es de esas autoras que son como muy leídas entre cierto público, o sea, como que sí siento que uno llega a Julie Doucet como, eh, es chistoso porque llegas como después de leer ciertas cosas, o sea, como que vas llegando a ella después de haber leído otras cosas que otros autores que la mencionan y hablan de ella como una influencia, y entonces sí es o sea, no es una autora desconocida, porque muchos otros autores se refieren a ella, pero justo no es como una de estas autoras que salen en un primer momento como un Robert Crumb o como un Chris Ware o como uno de estos, y yo siento que sí debería hacerlo. O sea, creo que una de esas Sí. cosas por las que sí queríamos también que fuera la primera autora en como en estos monográficos que tenemos pensados, es porque sí nos parece que debería ser uno de estos nombres que salieran así como los grandes nombres de los cómics. Julie Doucet debe estar entre ellos porque sí es como, a mí me parece, por ejemplo, que sí es como una de estas personas que es directamente responsable de un montón de cosas que se hacen a partir de ella. O sea, eh, hay muchos autores que directamente dicen, es que yo empecé a hacer cómics después de haberla leído a ella, y autores importantes, pues la gente como Adrián Tomine dice, es que yo leía a Doucet y empecé a hacer cómics porque me gustó lo que hacía ella. O sea, entonces, como que hay un montón de autores que después se vuelven sumamente influyentes a partir del trabajo de Doucet, y pues tiene también, por ejemplo, cuestiones como, o sea, a mí lo que me llama la atención es que muchas veces los que fueron influidos por ella son mucho más reconocidos que ella, y eso siento como que no debería ser, pero pues eso tiene que ver ya como muchas cosas, como Como de, con sí, el justo mercado. como pues con el mercado, sí, ¿no? Porque también, por ejemplo, eh, cuando empezaron a publicarse ella vendía muchísimo, o sea, era como, eh, digamos, esto estaba pensado como para un momento más adelante de la charla, pero Julie Doucet es básicamente la persona que echa a andar la editorial Drone Quarterly en Canadá, porque a partir de sus primeras publicaciones, de sus primeros fanzines, es que se decide hacer como el primer libro publicado. Drone Quarterly había sacado como puras cuestiones periódicas, y entonces, gracias, o sea, como que le llega al editor uno de los fanzines de Dirty Plot, que es como la obra más conocida de Julie Doucet, que es sí, una serie, creo que son 12 números del Dirty Plot, que es un juego de palabras. Esto de Dirty Plot tiene que ver, es como un poco coño sucio, es como la traducción de esto. Le llegan estos fanzines, y esa parte, el editor de Drone Quarterly, que es como esta editorial independiente súper importante de Canadá, dice, este es el primer libro que vamos a publicar. Es como el primer libro que saca esta editorial. Y, por ejemplo, en los momentos más, estamos hablando esto como de los 90, como tenían segundas, terceras, cuartas ediciones, o sea, nunca ha dejado de estar como en imprenta para Drone Quarterly los trabajos de Julie Doucet. Es como de sus autoras de fondo, y estamos hablando como de tirajes, no es excesivo, pero son, no sé, como de 5,000 ejemplares o cosas así. Entonces, no es una, o sea, sí está como dentro de la cosa independiente, es una autora bastante popular. Y de hecho, por Julie Doucet llega Seth a Drone Quarterly y dice, tengo esta cosa que se llama Palookaville, públicala también acá. O sea, es bien interesante el papel de Julie Doucet como pivote de una escena independiente
de autores que enloquecen todos cuando ven su trabajo. Alguien como Chester Brown también habla como de cómo ve el trabajo de ella y él se vuelve como uno de sus principales porristas, por decirlo de alguna forma, porque dice, yo no había visto una cosa como esta en mi vida. Por ejemplo, algo que tiene bien interesante ella es que desde el inicio, narrativa y gráficamente, está ya muy desarrollada, como digamos, madura, por decirle de alguna forma, como que su estilo sí va, evidentemente, pues va cambiando con el tiempo y esto, pero desde el principio ya se ve como esta cosa que va a estar como a lo largo de toda su obra de los cómics, que es como, por un lado, o sea, digamos, temáticamente esta cuestión un poco como, pues no es autobiográfica, porque, o sea, un poco sí, un poco no, porque también se mueve un poco como por el absurdo, y a mí también esa es una de las cosas que más me gustan, porque es como, su personaje principal se llama Julie Doucet, pero por un lado puede ser como una cosa tan sencilla como, vivimos en no sé dónde y voy a dejar el correo y no me gusta salir a la calle porque me da ansiedad, como pueden volverse estas cosas como totalmente oníricas o absurdas. Entonces siento que se mueve como mucho entre estos dos terrenos, entre el autobiográfico y el nonsense, que siento que es también una de las cosas que rompen un poco como con narrativas como más tradicionales que tenía. Y eso desde el principio como que o sea, como que llega y ya como con tubo como a romper con todo lo que había alrededor. Sí, yo ahí había, bueno, hay muchas cosas que ya dijiste. Sí. Pero no, lo primero es como, a mí me interesa un montón lo de los formatos. O sea, todo eso de Brown and Quarterly que tenía Julie Doucet, al principio a mí, bueno, o sea, también es una cosa de cómo uno llega a Julie Doucet, ¿no? Julie Doucet, lo que decías, a mí me llega un montón porque uno llega siempre como no por ella, sino que de repente está una antología y uno ve las locuras que hacía, ¿no? A mí me pasó creo que una antología de un anuario de Brown and Quarterly o algo así, y de repente vi una historia de estas, del primer Dirty Plot, del Dirty, ahorita explicamos un poco lo del Dirty Plot si quieres, que vi la imagen y era como de, ¿quién está haciendo estos dibujos entre lo que decías, ¿no? Entre un nonsense narrativo, pero que gráficamente estaba en esta cosa como entre punk radical, como línea súper chunga, trazo violento, pero que se ve que hay una técnica de fondo impresionante. O sea, no es como art brut o narrativa así espontánea. No, es que tiene imágenes que parecen grabados. O sea, tiene algunas de los paneles, de las viñetas de los cómics, de repente parecen como hechos para grabado en madera. O sea, sí tiene unas cosas, tiene unas, por ejemplo, como más sueltas, pero de repente tiene algunas en donde la forma en la que hace los ángulos, o sea, la forma en la que tiene como estas líneas como súper angulosas, cómo construye los personajes. De repente a mí sí me recuerdan como un poco a la cuestión del grabado en linóleo o en madera, como que sí tiene un poco, y luego pues están súper cargadas de negros y de cosas así, y pues tiene gráficamente, por ejemplo, a mí también me fascina esto, que son como imágenes sumamente saturadas, tiene como un horror al vacío, sobre todo cuando retrata como espacios cotidianos, sus interiores son como, siempre es un mugrero, o sea, le encanta el mugrero. Como que uno llega a su casa, si uno llegara a su casa diría que qué horror, pero aparte ella se burla de eso, que es bien interesante. Sí. ¿No? Todo el tiempo está como hablando de, llego a mi casa y está el puerquero, perdón, es un chiquero literal, diríamos acá, ¿no? Y de repente debajo de las cobijas y de la basura sale un man que le dice, estaba aquí, llevo 3 días aquí esperándote para echar un polvo, ¿no? Y era como de, bueno, sí, vamos a echarlo. Entonces esta cosa como de, van ocurrencias apareciendo, eso... Y que gráficamente se van uniendo, o sea, tiene un ritmo también bien poderoso, o sea, como que esta saturación de las viñetas, a mí me gusta por eso, porque siempre va como construyendo encima de ellas, y la viñeta de al lado parece que es como la extensión, ¿no? de la anterior, en esta cosa como muy, muy retórica del horror vacuo,
yo quiero llenar mi espacio, y que aparte eso que se junten bien padres las imágenes. Y que no sé, cuando cuando hablabas del formato, o sea, porque yo te digo, los conocí conocí a Julie Doucet en Dirty Plots, el del 91, porque estaban como los minicómics del principio, que yo solo los conozco en las antologías, y entonces no sé también, o sea, o trato de imaginar un poco cómo eran esos minicómics, porque yo no los he visto, ¿ves? No es algo también ahí como si hubiera un facsimilar de esos cómics primerizos, ¿no? De estos tamaño chiquito, porque eran minicómics, si no mal recuerdo. Entonces no sé ahí cómo se percibe que desde ahí había un estilo gráfico que permite como instaurarla en este nicho de una autora que es indispensable para entender la narrativa gráfica en un sentido autónomo. O sea, yo de verdad yo sé que hay muchos autores que están influenciados por ella, pero que directamente en su lenguaje no se nota. O sea, como que simplemente es como una inspiración ahí como satelital, pero no hay esta cosa como de que uno ve cómics actuales que imitan, o sea, son copias buenas o malas a veces de Chris Ware, ¿no? Que es como un estilo muy, muy notorio. Y el de Julie Doucet, que me parece muy, muy particular, estos grabados que decías, esta saturación, yo ya no lo encuentro en ningún otro autor o autora. Eso también me sorprende, que hay pocos que estén ahí trabajando. Entonces, no sé si tú crees que esa como identidad, ¿no?, gráfica o marcada que tiene Julie Doucet eh, tiene algo que ver a lo mejor con su poco éxito, comillas, comillas siempre, ¿no?, en el mercado normal. No sé, a mí siempre me ha parecido como que es un poco violento, porque igual hay uno que lo único que me parece, perdón, entonces ya te acabo, no, es el de Raymond Pettibon. A mí me parece que sí está como en este mismo nivel, pero Pettibon sí se me hace que yo creo que tiene un estilo mucho menos técnico. El de Pettibon sí es como de soy un punk y no sé dibujar, entonces me aviento a hacer mis garabatos y ya está. Y en cambio, Julie Doucet, hay un cómic que recuerdo muchísimo, que es que ella se abre en canal, ¿no? Que está como cortándose a sí misma. Sí. Y que como que se desgarra y vemos los órganos internos. Y ella sigue hablando, y aparte siempre está hablándole como al lector o a la lectora, ¿no? Siempre está como de, sí, mira, me quita un brazo. Y también creo que eso es parte de la identidad gráfica, ¿no? La parte de la violencia. Sí, que dice, y quiero que vean mis tripas, porque además es muy bonito porque tiene ese, y luego tiene su contraparte donde pone como al novio del artista a hacer un striptease, pero lo despelleja y o sea, como lo descuartiza, o sea, que tiene como esta cosa, sí es como una gráfica sumamente violenta y sanguinolenta, que a mí me fascina o sea, como que a mí me gusta que Julie Doucet tiene como un acercamiento sumamente desvergonzado, digamos, o sea, no tiene como ningún complejo en acercarse a cosas que además si pensamos como en qué momento lo está haciendo, es evidente, está como en este momento como después de esta segunda ola del feminismo, o sea, como que se quedó atrapado un poco entre la segunda ola del feminismo y como estos momentos como contemporáneos donde justamente está volviendo a pasar esto como de decir, pues sí, porque a mí tiene también estos cómics que me gustan un montón donde habla como de la menstruación y de que, por ejemplo, porque además lo hace tanto desde una cosa sumamente absurda como estos donde va flotando, está dormida y siente que le va a bajar y entonces para no chorrearse va levitando por el pasillo para poder llegar y descargar la sangre en el excusado y no batirse toda. O por ejemplo tiene como una fantasía como de un astronauta y qué pasa como con la menstruación cuando eres astronauta y la gravedad te la encierra toda la sangre en el cuerpo y luego te revienta de otra forma. Entonces son unas cosas súper absurdas y grotescas, pero por otro lado cuando hace sus cosas autobiográficas también todas estas cuestiones como de fluidos forman parte como de la cuestión cotidiana. De repente está caminando con su novio por la calle y dice, tengo que correr porque me está bajando y se me va a chorrear por el pantalón y no quiero que se note. Y entonces tiene como este desparpajo con lo que le pasa con su cuerpo, que siento que muy pocas otras autoras lo tienen con tanta naturalidad, como que no tienen ningún pedo en decir, pero lo hace como tanto con esta cosa de, necesito un Tampax, porque además sí es muy chistoso, como que parecen comerciales de Tampax, porque es su marca que le gusta y todo el rato habla de el Tampax tal cual, como
estas otras cosas, como de decir, pues sí, me voy a abrir en canal y voy a despellejar a mi novio, o sea, como que sí, le voy a cortar el pene y me lo voy a comer y sabe a salchicha y no sé si le va a salir otra vez. Entonces sí hay como Eso es una buenísimo, cosa, sí, ajá, o es sea, increíble. como que sí tiene una cosa, además tiene, por ejemplo, también toda esta otra serie de historias sobre de que ella se transforma en hombre y qué pasa cómo va a ser su experiencia vivida siendo hombre. Entonces tiene, sí siento que es una autora sumamente, o sea, ahorita está como muy manida esta cosa de hablar de transgresiones, pero siento que ella en su momento sí fue sumamente transgresora en la forma, porque además siento que lo hacía desde una libertad eh, como creativa, temática, muy, o sea, era un momento donde no estaba de moda hablar de eso, Claro, o donde sea, no como que no era es como una... el tema, o sea, no era como, ay, ahorita estamos como en un momento muy de como justo, creo que vivimos un momento donde sí se presta para hablar de todo eso y hablar como de diversidad sexogenérica y hablar de no hay pedos y hablamos como de que las mujeres cagan y las mujeres les pasa, cómo son los procesos como de maternidad y etcétera. En ese momento no estaba tan normalizado y ella lo usa. Y de hecho, como que sí tuvo como un montón de broncas como con, aunque ahorita podríamos decir es que Julie Doucet es como súper feminista en sus historias, tuvo un montón de pedos, porque, por ejemplo, las feministas de su momento, ella cuenta que llevaba a vender sus cómics como a librerías feministas y no la querían, justo porque eran muy violentos, o sea, como que las imágenes eran muy violentas, entonces decían, no queremos tus cómics en nuestras librerías feministas hippies, granola, moribás, porque todo tu imaginario está lleno de sangre y destrucción y violencia y eso no lo queremos aquí. Entonces ella por muchos años explícitamente dijo, yo no soy feminista, yo no quiero ser feminista porque pues, las feministas no me quieren y no encuentro cabida para mis inquietudes, pues estas inquietudes que tenía como totalmente salidas de madre. Sí, Y y es que ahí también creo que no es una cuestión ajá, como bien no es impostada, ¿no? Como que todo el discurso de no, Ulysses ajá, es muy natural. Hay una historia ahorita hablando del Tampax que me acordó y a mí me sí, parece genial, que es, hay sí, una que está como soñando unas estrellas y está como súper, es como un paraje súper alegre, ¿no? Y ella está como feliz soñando porque está dormida y de repente dice, ay, estas estrellitas me recuerdan a algo. Y entonces esas estrellitas hace como la ah, no conexión con mames, los anuncios ajá, de Tampax. sí, Y entonces así, como que le es arruina el sueño. una, Es así. es un viaje, están haciendo un viaje de ácido, ella Ah, y sí, su cierto, sí. novio. Y dice, ¿qué son estas flores? Y dice, son las flores de los cótex. Y entonces, o sea, como que es como la flor que viene impresa en el cótex. Entonces, como se le arruina todo el viaje por eso. O sea, como que estas asociaciones que hace o sea, justo es como, está totalmente, no tienen ninguna, o sea, no hay como ninguna agenda detrás. O sea, no pertenece como alguna, pues sí, no pertenece como a algún discurso, alguna cosa así, pero eso no quita que sean como totalmente, o sea, sí es una pionera en un montón de cosas. Al final yo leo esas historias y digo, es que esto es totalmente liberador en un montón de sentidos y totalmente político en un montón de sentidos. Sí, O no, sea, no, sí. una persona diciendo, o sea, hablando de Tampax y de menstruación y de voy a descuartizar a mi novio y comerme su pene. Además, ni siquiera como los que son más violentos, sino por este que decíamos como de el novio se quita el pene y se lo da y se lo va comiendo ella como, y le dice, ay, sabe como a salchicha, oye, ¿y te va a crecer otra vez? No, pues no sé. Y es así como, ay, bueno, pues ni modo. Es como una cosa así totalmente, eh, pues sí, absurda. Y es como, ¿de dónde salió esta historia? Pues de su cabeza loca que tiene ella. Y es increíble, o sea, como, Sí, eso yo sí, lo pues pienso un ahora y es juego. como, o sea, digo, como hombre, ¿no? Haber leído estas Ajá, historias a lo mejor es como bien raro, ¿no? Yo en algún momento se sí, los decía, ¿no? Lo pienso y digo, es que yo estoy muy acostumbrado a todas las historias de masturbación de hombres, ¿sabes? O sea, como uh-huh, que una historia más de un güey masturbándose me parecería absurda, ¿no? Porque acá es lo más habitual. Pero como de los fluidos femeninos, de la menstruación, del orgasmo femenino, hay demasiadas pocas historias, ¿no? O sea, a ver, Ulysses la leí en los 2000, principios de los 2000, esto estaba desde los 90. Entonces, también esta cosa que decías, ¿no? De la actualización o de la
esta cuarta ola o quinta ola o nuevo feminismo después del Riot Girl, cualquier cosa que esté pasando ahora que es súper interesante, cómo se actualiza ese discurso que en ese momento no lo consideraban y que ella misma decía, ay, no, ya no, soy muy violenta para ustedes, chavos. O sea, esa como que también siento que estaba aislada en esos momentos, tanto gráfica como de las historias. Porque incluso las historias de Aline Kominsky o de, yo qué sé, de, ¿cómo se llama? David Recher y todas estas coetáneas de ella, no son de esa agresividad. O sea, son violentas en otros aspectos, muy importantes también. Pero esta cosa a mí me encanta. O sea, yo siendo fan del cine gore y de todas estas cosas, haber visto estas historias, es que la del pene es demasiado potente, ¿no? Que va por la calle, aparte pone esta sonrisa como malévola, entre inocente, es como malsana, pero malsana en un sentido como bien tierno, que es encantador. Sí, es muy extraña, porque sí es como todo es como bien tranquilillo, buena onda. Entonces, sí es como un nivel muy particular de locura, el de Julie Doucet. Y pues sí, también, o sea, por ejemplo, también, lo que decías, como de, es que sí, nada más como por tomar este punto que sacaste, como de que está como muy sola y muy aislada. O sea, ella misma lo dice, como que es una de las razones por las que deja de hacer cómics, porque su carrera de cómics de hecho dura bastante poco, dura como entre 12 años, más o menos, si cuentas como de que empieza a hacer cómics, aquí hace como el último cómic, es uno que se llama de Madame Paul Affair, que es como una cosa que es medio, pues más o menos como policíaca, porque es uno de una, se va a vivir ella con su novio como a una casa donde tienen una casera que es como esa señora metiche, y de repente desaparece la casera y entonces es como el misterio que pasó con la casera. Y lo que entonces ese es el último cómic que hace, digamos como el que simbólicamente queda como el último de sus cómics, y sí pasan como 12 años entre sus primeros minicómics y esto que lo publica en un periódico en Montreal también. Y ella misma dice que una de las razones por las que se queda como súper agotada del mundo de los cómics es porque es un mundo de puros hombres y le cansa muchísimo, que le cansa un montón esta cosa como de que sea como un boys club todo el rato y que son como, o sea, que sí es como un mundo súper masculino. Y leí en una entrevista más o menos reciente que ella dice, es que quizás si yo hubiera tenido como un grupo, o sea, como que si hubiera tenido como amigas, colegas, como un grupo como de mujeres colegas de cómic, a lo mejor habría seguido haciendo cómics, porque a mí una de las cosas que más me cansó fue que pues eran puros güeyes y era como bien cansado esta cosa como de, pues sí, como del machismo de la escena, de que todo es hombres, hombres, hombres por todos lados, y además sí es bien sintomático. Por ejemplo, yo como ahora leyendo, pues no sé, como los textos que luego vienen en los libros por ejemplo, esta recopilación que hay del Dirty Plot, que vienen pues los textos introductorios de todos los que eran sus fans y luego se vuelven más famosos que ella y más exitosos y más todo, y son puros hombres. También está muy cabrón que ves, por ejemplo, el editor, de repente, que se me olvida ahorita cómo se llama, el editor de Drone and Quarterly, de repente lo ves como que dice, hasta como el mismo güey, como que la bichea un poco, así como, no, es que me da miedo Julie Doucet porque tiene muy mal carácter, y es así como, güey, no mames, o sea, le debes tu puta editorial a esa morra, no, o sea, como que no, entiendo como por qué lo dicen, como porque parece que ella es una mujer muy imponente, como que sí se enoja con la gente y la abre así muy drásticamente de su vida, pero también es como, no puedes dejar como por escrito un texto donde al final terminas como diciendo que te da miedo Julie Doucet porque es muy enojona cuando hiciste tu editorial gracias a ella, ¿sabes? O sea, siento que sí, incluso o sea, como toda esta gente que sí es como que es un poco, o sea, no decir que le deben su carrera a Julie Doucet, pero un poco sí. Nadie, o sea, como que siento que no se le respeta como debería respetársele todavía. Incluso, o sea, esta gente que directamente está como en su entorno creativo, evidentemente pues acabas hasta la madre de eso. O sea, porque claro que percibes como que ese tipo de cosas.
A ver, por otro lado, yo creo que sí, Juliet debe tener un genio de los 1000 demonios. Por otro Pues lado. claro, por supuesto. Pero que está y por chido. eso, Es que también es. ajá. ¿Por qué soportamos a un güey como Chris Ware o el Seth, que son unos O antipáticos? Chester Brown, o sea, todos esos güeyes son unos raros, o sea, unos raros, así, y deben ser insufribles todos y deben ser, o sea, ninguno de ellos debe ser una cosa así, Como el hay compa que con que te vas a divertirlos. chupar. Exacto, o sea, Oye, o sea que Chester Brown dicen que ni habla, o sea, o sea como que si lo ves de cerca, creo que se hace como una orilla porque no soporta hablar con la gente. Entonces, para eso yo quisiera. o sea, Yo sí me iría a tomar con Julie Doucet, por otro lado, porque aparte, o sea, ¿de dónde? Lo de la imaginación que decías me parece súper interesante, súper bonito, ¿no? O sea, como hay otras historias que a mí me gustan un montón, que son las que sueña con Nick Cave. O sea, como su obsesión con Nick Cave, así ajá, me vuela la cabeza, güey. sí, a mí, por ejemplo, toda esta parte que como que hemos hablado poco, aunque ha salido también, la cuestión de los sueños, todo lo que está registrado como de diarios de sueños, me parece también bellísimo y fascinante, como todo que también siento que es una de estas vertientes en las que como que ha dictado pauta como para otros autores que luego han hecho trabajo como de diarios de sueños, como, pues no sé, como David D. o como otros autores que sí han hecho trabajo de registro de sueños y esas cosas. Ella es tiene, por ejemplo, que hicieron hay una recopilación que se llama My Most Secret Desire, donde recopilan como toda la cuestión que son los sueños, pero pues tiene un montón de cosas que son increíbles. Por ejemplo, cuando sueña que se embaraza y tiene gatitos, o sea, como que sí tiene, que además también habla como de todas estas angustias, como de decir, o sea, que también siento que regresamos a esta cosa como de lo corporal, cuáles son las angustias corporales de una mujer, como de la edad que tiene, que es como sus mediados, como de sus 20 más o menos cuando está haciendo eso, que son como, pues sí, tal cual son como este tipo de sueños, o sea, voy a tener hijos, no voy a tener hijos, y luego son estos hijos como monstruosos o como estos hijos, no hijos, gatitos, cosas raras. Y sí, o sea, como que sí creo que tiene también esta sensibilidad como pues de retratar eso de una forma como, pues, que es bien chistosa, pero también es como muy incisiva, o sea, como que sí te muestra, o sea, a pesar de que es una mujer como que quizá para una chava que ahorita tiene 25 años la separan 20, todavía resuena lo que está contando, o sea, como que sí la ves y dices, claro, ¿sabes? Esto es, o sea, sí me genera la misma angustia pensar en tener hijos o no tener hijos o qué va a pasar como con esta cosa. Sí, ¿no? A mí pues, también esta cosa de los diarios, a mí me sorprende un montón, porque también, Uh-huh. como lo que decías, ¿no? Como que plantó unas semillas, no solo la de los diarios de sueño, porque sí, eso es como tal vez Uh-huh. bastante frecuente, no solo diarios, sino también como la exploración de los sueños, pero la idea de tener un diario, si no, si no recuerdo mal, tiene dos diarios, ¿no? El diario de Nueva York, que es cuando vive en Nueva Sí, York, que se muda, ajá. que es literal un diario en ese sentido súper ordenado, que cada cierto tiempo va haciendo un registro, ¿no? Y es muy autobiográfico, casi muy, muy visceral. Y luego tiene uno que no sé cuándo lo escribió, porque luego yo me pierdo un poco con las fechas de la Julie Doucet. No, el de 365, que es ese diario súper bonito que Sí, hizo durante todo un año, no sé dónde lo hizo, pero que combina muy bien esa deriva a lo que hace ahora, según yo, ¿no? Que es como entre collage y cómic. Entonces va combinando cada día como uh-huh. historias que de repente sí cuenta lo que casi que va por el pan y de repente sí se tira una ilustración de recortes con máquina de escribir. Entonces también ahí, ¿qué está haciendo ahora Julie Doucet? Es lo que también yo me pregunto, porque lo Sí, último que supe fue las ajá, reediciones que sacó Fulgencio Pimentel, ¿no? Que sacó las ajá, antologías completas que están bastante, bastante bonitas. Pero después ya no sé si sí. ha hecho nada o qué hace. No sé si tú tengas Pues tiene información. ya algunos años, justo que como, como tiene un carácter difícil, según dicen los señores, no, pues tiene ya varios años que tiene ella sola, o sea, tiene un sello editorial, o sea, que como suyo de ella, tal cual, donde se publica
todo ese tipo de experimentos que hace. O sea, tiene años que ya no hace cómics, o sea, desde esta cosa del Madame Polafer, pero ella, digamos, su bagaje, su origen, su carrera, ella estudió artes visuales, y como que su onda sí fue como hacer, pues como collage y gráfica y todo eso, también por eso tiene como esta mano un poco como de grabadora y así. Y lo que hace desde hace años tiene un sello editorial que se llama Le Pantalitea, y ahí hace todos estos experimentos que son, hace como fanzines, cuadernos, libritos, o sea, como que o sea, se dedica ella como a publicarse a sí misma, y a hacer como, o sea, publica ya sea risografía, en offset, o sea, como que va haciendo sus experimentos gráficos, visuales, en formatos libro, póster, lo que se va necesitando, y pues los vende ella sola, o sea, como que me imagino que debe trabajar, digo, como sigue viviendo en Canadá, en Montreal, me imagino que debe trabajar como con subvenciones del Estado y ese tipo de cosas que permiten que el primer mundo nos da la opción de tener. Le da la opción de tener, exacto, y pues sí, o sea, como que vivirá de sus regalías y de todo eso, porque pues sí, sigue, es lo que platicábamos hace rato, es una autora de fondo, o sea, sí, la gente sigue, o sea, no, si tú entras, por ejemplo, al catálogo de Drone Quarterly, que sí es editorial allá en Canadá, siempre, o sea, todos sus libros están como a la venta, pues, o sea, ellos siguen publicando y siguen vendiendo la chamba de Julie Doucet. Entonces, pues eso, es una artista en activo, y sigue viviendo de eso, como y lo que está bien padre, pues es que sí, también en ese sentido creo que es como un modelo de artista independiente, como no, o sea, quizá no sea como, pues sí, como los artistas de emblema de, como los señores, como tipo, pues sí, el Sed, el Chester Bram o el Tomine, que son como los que presume todo el tiempo la editorial, pero siento que ella sí, o sea, a mí por ejemplo, sí me parece que es como un ejemplo que de repente diga, pues saben qué, a mí esto de los cómics, o sea, sí, ya sé que yo soy como la celebridad y tal, pero ya no lo voy a hacer porque no me gusta. Y diga, no lo voy a seguir, no lo voy a hacer, y no lo hace. Y se sale de ahí, y entonces se dedica a hacer sus cosas raras, y ahí, o sea, como que sí es un modelo de cómo hacer las cosas distinto, como en muchos, o sea, lo fue desde el principio y lo sigue siendo ahora, aunque yo sí, mira, no, por ejemplo, toda la parte visual. Yo toda la parte visual no la he visto, ¿no? O sea, le he visto, te digo, lo más que he visto es el de 365, que para mí sigue siendo cómic. Yo ahí, mira, yo trato de clasificar todo dentro de cómic, porque me encanta. Pero está bien padre eso, porque es que creo que también esto de que ya no quiera hacer cómic como tradicional, de la historia, en Dirty Plot, otra vez, contar sueños, que a lo mejor ya los que tendrá ahorita cerca de los 60 años, ¿no? Más o menos por ahí andar. Ya no le place contar esas historias de adolescente o de joven de 20, 30 años. Pero la forma que está encontrando, a mi entender, sobre todo desde el 335, es una especie de cómic experimental o ilustración relacionada al cómic. Porque, no sé, como que lo que estaba viendo de 335 es que esta combinación nunca va a abandonar este trazo que tiene, que sí es un trazo muy, muy notorio, ¿no? Que a mí en eso sí yo la admiro, o sea, yo la admiro enormemente, ¿no? Por todo esto que hemos hablado de su trabajo en todos los aspectos, ¿no? Hay una como cosa, la parte visual, la parte editorial, bien punk ella, ¿no? La parte temática que a mí, digo, eso es lo que a mí me interesa un montón, que es cómo jugar con su propia identidad, ¿no? De violentarse el cuerpo, de explorar los sueños, de contar su vida también, porque al mismo tiempo lo que dice es que quiere ser completamente transparente y eso es súper admirable también, ¿no? Bueno, te cuento mis sueños, que son mis viajes así cósmicos, pero también te cuento lo que realmente me pasó en Nueva York, que es la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Y es bien didáctica. Yo hay algo también ahí que me gusta muchísimo, digamos, desde
desde como lector, ¿no? Que es cuando uno lee a Julie Doucet, aprende cosas. O sea, de verdad que parece que no, que en esta salvajez, ¿no? Uno no aprende nada. No, pero yo ya siempre, es la primera, la historia más, tal vez la más famosa que tiene, ¿no? Que es cuando está menstruando y como que el fluido es demasiado y se vuelve como un King Kong gigante, ¿no? Ay, es Me parece enorme. Y cuando, como que yo siento, ¿no? Y de nuevo siendo hombre, y a lo mejor no debería hablar de esto, ¿no? Pero la idea de que si una mujer dice que duele mucho, la regla duele un montón a ciertas personas, a ciertas mujeres, yo inmediatamente en mi cabeza dice, o sea, lo que Julie Doucet me enseñó fue eso, güey. Duele tanto que al final o sea, hiperboliza todo y destroza la ciudad porque se enoja. Entonces, como la explicación visual me llena completamente los espacios que no han tenido, ¿no? Las dibujantes mujeres, o que a lo mejor muchas no se han atrevido porque sí están contando otras cosas también, ¿no? También no es. Julie Doucet, eso sí me parece súper necesaria. Yo creo que es una autora necesaria en el panorama. No, definitivamente. Sí, y además eso, o sea, por ejemplo, como lectores esa parte, y yo siento, por ejemplo, desde la parte como autora, o sea, cada vez que la lees, es una cosa así como, se te prende, o sea, o sea, sí, aunque me caen muy mal los señores que hablan de ella como inspiración, sí es una autora que es sumamente inspiradora. La lees y dices, es que esto, o sea, es de esas autoras que lees y sí te dan ganas de ponerte a hacer un fanzine y ponerte a dibujar cosas. O sea, sí es una autora que te motiva a seguir creando cosas. Entonces, en ese sentido, creo que por eso es indispensable conocerla y conocerla más y que se conozca lo más posible. Y pues sí, no sé, o sea, yo como que siento que aquí podríamos dejarlos como deseándole una larga vida a Julie Doucet. Sí, y que haga cómics, más cómics. O algo, o sus que haga lo que quiera, pero o que sus no experimentos. Deje de hacer cosas. Exacto, de ellos. Sí. Sí. Yo ahora ya voy a buscar sus cosas, que seguramente son bien caras, pero. O la voy a ir a buscar a Montreal. Así de, fírmame mis libros. Pues vamos a las recomendaciones. Muy bien. Sí. Vámonos a las recomendaciones. Perfecto. Recomendaciones de la semana. Bueno, estamos en las recomendaciones de esta semana. ¿Qué nos traes esta semana, Alejandro Espino? Esta semana no les traigo ningún libro, les traigo la cuenta de Instagram de @Yuri, porque siento que va como totalmente en la línea de alguien como Julie Doucet, que fue nuestra homenajeada del programa de hoy, digámosle. La voy a deletrear porque es una cosa muy complicada, es @IURHI, las dos son latinas. Yuri es una de las autores jóvenes mexicanas más interesantes que hay hoy en día. O sea, es justamente regresando como al tema de Doucet, como que también es una autora que explora un montón de cosas, o sea, como habla justo de violencia, habla del cuerpo, habla de las mujeres desde la rabia y el coraje y el enojo. Y les recomiendo el Instagram porque ahorita Yuri no tiene publicaciones nuevas que recomendar y justo platiqué con ella en la semana y sí quedamos como que mejor recomendar el Instagram y ahí están pendientes. Está publicando ahorita en la cuenta también de Vacaciones de Trabajo un cómic bien padre que se llama Art Morras, donde cuenta como medio ficcionada las experiencias como de estudiar arte en este país, en esta ciudad, que es como una cosa, digo, es una experiencia como muy atravesada por un montón de cosas como de clase, de género y de un montón de, pues sí, de circunstancias, y creo que lo está haciendo increíble. Entonces, pues sigan la cuenta de Yuri y esa fue mi recomendación del día de hoy. ¿Usted, doctor? Es que yo no puedo, yo no podré recomendar mejor recomendación que el Instagram de Yuri, que a mí, ya sabes que de las dibujantes mexicanas que más admiro. Me fascina mucho, me fascina lo que hace. Creo que es de las personas más comprometidas, aparte como con la creación, no solamente como en la parte gráfica, sino en estar ahí en las ferias y todo, que es admirable. Y algún día la invitaremos a conversar con nosotros, porque de verdad, yo
Yo la pienso mucho cada vez que hablamos, y sobre todo ahora que hablamos de Julius, creo que es como una de las, si habláramos como de reencarnaciones, así sí, bien pues hippie. como de continuidades, o sea, como justo pensando como en continuidades, creo que ella es una persona que puede como ser este tipo de, ajá. Y bueno, yo en realidad traía un cómic un poco aquí de superhéroes, bueno, no superhéroes, de acción, ¿no? Sí, está bien. Que va un poco relacionado, Batman. parece que no, Batman. Porque Neil fue Gaiman. demasiado estrógeno para una sesión. En realidad, lo que venía les quería recomendar es Beach Planet. Muy bien. Beach Planet, escrita por Kelly Sue DeConnick y dibujada por Valentín Delandro, que es una distopía futurista que habla de una cárcel de mujeres en la que hay como unos pleitos interestelares casi así definidos, ¿no? Y que realmente es una serie que ya terminó, creo que fueron 10 issues, y salió las antologías, están en español las dos y en inglés, y luego hay como una versión como de seis otros issues, pero me gusta como porque es del 2017 y es un poco más vieja, y es una de esas series que va a tener, yo creo que va a tener mucho futuro, digamos, en las relecturas que se le pueden hacer a este mundo caótico, distópico, en el que las mujeres tienen un poder completamente fortalecido. Me recuerda, y va un poco conectado, a una película que se llama Burning Flames, que es también una distopía en el que las mujeres andan cazando machos y los matan, y también es muy divertida porque la película empieza con un avión estrellándose contra las Torres Gemelas. Y la película es del 79, si no mal recuerdo. Entonces, para la visionario. Y ahora que me recordaste que el Instagram también es una cosa de recordar, ¿no? Yo también les voy a recomendar, ya que van a estar en Instagram, que se metan a la cuenta de una dibujante chilena que se llama Panchuley. En general su trabajo me gusta mucho, pero ella está haciendo una serie que es Mujeres entre viñetas, que va haciendo cada cierto tiempo, va poniendo como historias dibujadas de autoras de cómic más o menos importantes, ¿no? O importantes, ¿no? La última que puso fue de Florence Stack, entonces sí, también si pueden echarle un ojo estaría padre. Bueno, eso es todo lo que tenemos pues esta buenísimo. semana. Nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Gracias por escucharnos, Alejandra Espino. Gracias por escucharnos, doctor Alfredo Guzmán Maza. No se olviden que pueden contactarnos en nuestro Instagram en @conversacomics y tenemos una flamante página web, es conversacomics.com.mx. Ahí pueden checar los episodios anteriores y ver las referencias de lo que hablamos y recomendaciones, y además pues por ahí nos pueden contactar. Pues eso, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.